Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Estamos ya con nuestra primera parte de este panel de día jueves. Polín Cantor de Bópoli. ¿Cómo estás, Polín? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, gracias. Y también con Claudio Fuentes, analista y académico de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hola, Claudio, ¿cómo estás? Oye, bien tormentosas fueron los cierres de candidatura, tanto para la oposición como para la coalición oficialista. En la oposición hubo muchas personas que tuvieron una sorpresa porque sus nombres fueron finalmente sacados. Varias de esas personas a través de que eran patrocinadas por partidos políticos. Y en el caso de Chile Vamos, bueno, está toda esta situación que se produjo ahí en el Distrito 10, donde incluso ya renunció una candidata, Silvia Izaguirre. Está la Comisión de Renovación Nacional planteando que tiene que retirarse como candidata Teresa Marinovich del Partido Republicano. Son cosas que dejan un mal gusto en la boca, digamos, si están partiendo una relación de complicidad electoral, digamos. Y en el caso de la oposición, bueno, estas son situaciones que en general tienen que ver con las relaciones que tienen los partidos con los independientes con los cuales cohabitan. ¿Cómo se ve eso, Claudio? A ver, sí, mira, yo creo que efectivamente es parte del arte de la política en términos de configurar en un contexto de crisis de representación las distintas, por una parte, legitimidades de la gente que dice, bueno, yo represento a cierta historia, trayectoria, etcétera, y me sacan de una lista, por ejemplo, pero también, y en el caso particular de la derecha, tiene que ver con la coherencia programática, porque Chile Vamos ha dicho, bueno, este es un acuerdo particular asociado solo a el tema constituyente, el tema electoral. Chile Vamos no está asociado con el Partido Republicano. Sin embargo, también se dice, y la propia derecha dice, que la madre de todas las batallas está en el cómo se va a escribir la nueva Constitución. Es decir, no es un hecho menor ese acuerdo, pacto electoral entre el Partido Republicano y Chile Vamos, y por lo tanto yo creo que eso, el resultado es la tensión que hoy día estamos viviendo, y sería muy interesante escuchar a Polín, que es parte de ese proceso, porque yo creo que no es solamente un acuerdo así de electoral de te doy un cupo, esto se proyecta después en qué ideas se van a defender en la convención, cómo vas a lograr consenso respecto a ciertos temas durante el proceso constituyente, y yo creo que va a ser a mi juicio, un dolor de cabeza. Polín. A ver, tomo acá la palabra. Primero decir lo que dices tú, Fernando, que efectivamente uno acá se queda con un sabor amargo. ¿Y por qué? Porque hay un principio que para mí es superior, que es el respeto a las reglas. Y acá las reglas siempre fueron muy claras con el Partido Republicano, ¿cierto? Respecto de, ¿cierto? Primero que era solo un pacto por única vez, ¿cierto? Un pacto excepcional, pero además un pacto con nombre y apellido. Por lo tanto, acá eran 13 candidatos, ¿cierto?, que fueron aprobados por los presidentes de los partidos de Chile Vamos, por los distintos consejos generales. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el fondo Republicanos utiliza una presión indebida a última hora y se aprovecha de los tiempos y mete un nombre por la ventana.
Y eso es hacer mala política. Yo creo que eso es algo que justamente los chilenos están cansados, es algo que la gente no quiere seguir viendo. A mí me tocó personalmente participar en todas esas conversaciones preliminares donde se pusieron las reglas. Y las reglas en ese sentido fueron claras, fueron así. Por lo tanto, lo que ellos hicieron, esto de sumar un nombre a última hora, un nombre que no estaba aprobado, y esto es independiente, fuera el nombre de ella o fuera el nombre de cualquier otra persona. Es un tema que no corresponde. Entonces yo creo que eso efectivamente deja muchas heridas, porque en el fondo estamos recién partiendo, pero también quiero ser bien enfática en eso. Este es un pacto único. Acá claramente nosotros tenemos visiones bastante distintas en muchas cosas, pero sí hay mínimos comunes que sentimos que se puede ir a defender en términos del marco general que queremos para la Constitución, de que en el fondo una Constitución más bien minimalista que una Constitución maximalista, que se convierte en un programa de gobierno donde tú tienes, digamos, una parte importante de la oposición que de alguna forma sobrepone esas dos cosas. Entonces yo creo que sí hay mínimos comunes que uno puede, digamos, sostener, pero esto solo por un tema, digamos, respecto de el proceso constituyente. Nosotros no vamos a estar nunca en un pacto con republicanos en un tema programático con respecto a otro tipo de elecciones. Y así, si tú lo ves, nuestro pacto en concejales, en alcaldes y gobernadores, no vamos con ellos. Al revés, estamos, digamos, en otra vereda en la que están ellos. Y por lo tanto, en ese sentido, yo comparto el malestar que han tenido los candidatos de Chile Vamos, y sobre todo que esta no es la forma en que queremos hacer política. A mí de verdad me parece condenable lo que sucedió, y espero que, bueno, vamos a ver cómo se va a resolver, porque además pasó algo que llegó anoche tarde, ¿cierto? Llegó ahí un comunicado del CERVEL, que es inédito también, que en el fondo todas las candidaturas que se inscribieron dentro de los plazos y que están con problemas, digamos, administrativos o formales en su inscripción, se amplió ese plazo para poder revisarlo y ajustar cualquier error que puedan tener. Y yo creo que eso también es porque demuestra lo que no había sucedido nunca. Son 18.000 candidaturas. Así, realmente son muchos nombres. Y me imagino que ellos también deben estar colapsados. Entonces acá también yo creo que estamos en ajustes formales y administrativos que tengo claro que en otras elecciones no habría sido posible. Claudio. Pero acá en realidad tengo más preguntas a Polín que comentarios. Pregunta Claudio, todo lo que quiera. Polín, la duda es, a ver, ¿qué pasa si republicanos insisten en llevar a Marinovich en la papeleta? ¿Tiene un efecto o simplemente se va a continuar? Eso es lo primero. Y lo segundo es que tú dices, efectivamente, acá hay un pacto electoral, es decir, esto fue conveniencia de ganar votos nomás, pero en la convención van a estar como bancadas, obviamente, y van a tener que ponerse de acuerdo en algunos objetivos o no. O sea, esto simplemente va a ganar votos o también respecto de el programa de la nueva Constitución. Yo espero que en algunos temas efectivamente y es parte de lo que se pidió, por eso que en el fondo los nombres que con los cuales se conversó, es porque se vio que era viable que ellos trabajaran en equipo. En el fondo nosotros hemos trabajado esto desde Chile Vamos, se viene trabajando ya hace muchos meses, como un trabajo en equipo, con los distintos centros de estudio, yo te diría que hay un liderazgo importante respecto de la propuesta que hizo Horizontal de nueva Constitución, que después la tomó también Evópolis, incorporando otros temas, y por lo tanto yo espero que se puedan alinear, porque yo creo que acá la música la vamos a estar poniendo nosotros, que somos mayoría dentro de Chile Vamos, digamos, RN y la UDI y Evópolis, y por lo tanto espero que se alineen y que no solo sean puros lobos solitarios. Sí, ahí hay un punto, Polini y Claudio, que han tenido diversas formas de ser materializados
en las distintas formas en que se ha generado la lista de los candidatos constitucionales. Por ejemplo, las polémicas que se dieron en el PPD por la salida de algunos candidatos constituyentes para meter otros candidatos que tenían una trayectoria de política profesional y que había más, eran militantes. Esa fricción, Claudio y Polín, que por lo menos se refleja en esa parte del mundo, en el mundo opositor, pero esta fricción entre el independiente y el militante, que no es el caso de lo que está pasando en Chile Vamos, donde ahí hay como dice Polín, un problema donde algunos partidos vieron y creen que otro de los partidos alteró las reglas y jugó de alguna manera bajo cuerda la posibilidad de incluir a última hora un candidato. Pero son dos relaciones distintas que entiendo que el presidente en ejercicio de Renovación Nacional ya dijo que no había nada más que hacer y que había que comerse el guasapo nomás en el caso de Chile Vamos, y en el caso de los candidatos que fueron inscritos por los partidos sacando a quienes habían sido propuestos originalmente, tampoco hay nada que hacer, digamos. Mira, yo ahí, para después dejarle ahí la palabra a Claudio, efectivamente, como dices tú, a lo mejor ya hay que comerse este sapo, es un punto negro, pero que quiero también destacar, por lo menos desde Populi, yo creo que se hizo un trabajo realmente muy lindo de integración de militantes con independientes. Y yo creo que eso también tiene que ver con la forma en que se planteó la búsqueda de candidatos. De verdad, nos propusimos de buscar a las mejores personas, hombres y mujeres, y llegamos realmente a personas con una trayectoria profesional en todo tipo de ámbitos, realmente extraordinaria. Fue difícil después empezar a ver quiénes de verdad podían tener a lo mejor mayor conocimiento o aportar más en esto, pero todas muy buenas personas. Y cuando tú ves el número final de Bópoli, que son 51 los candidatos, 27 mujeres, que eso también es muy relevante, en términos son más mujeres que hombres las que estamos aportando, pero además de los 51 hay 27 independientes. Entonces ahí, y lo planteo porque yo creo que también hubo mucha generosidad de parte de los militantes del partido, de decir, ¿sabes qué? Si nosotros hoy día no tenemos a todas las personas, abramos las puertas, porque esa es la forma en que yo creo que hoy día hay que construir país, no ser estas comunidades cerradas, donde si tú eres militante sirve y si no eres militante no sirve. Yo creo que en eso creo que de verdad destaco a la militancia de Bópoli por esa generosidad de cómo abordó este proceso, y eso se ve en los resultados, cosa que vemos que en la oposición ha sido ahí Claudio nos dé ahí su visión, porque yo creo que ha sido bien distinta. A ver, mira, yo creo que yo distinguiría algunos temas que Fernando y que tú planteas. Uno, yo creo que hay yo separaría dos momentos: el momento electoral, que es ahora, en donde los independientes tratan de separarse un poco de los partidos, incluso aquellos que van dentro de los partidos dicen yo vengo acá de independiente, tratan de fortalecer su imagen y centrarlo en torno a sí mismo y no respecto de una coalición, etcétera. Y ahí hay casos en la derecha y casos en la centroizquierda. El momento electoral, yo creo que dada la crisis de representación, etcétera, tiende a eso, a centrarlo en las características y atributos propios de las candidaturas y con un fuerte sentido antipolítica, lo que a mí me parece preocupante para el sistema político en general chileno, y eso lo hemos conversado. El segundo momento va a ser una vez que se establezca la convención, porque ahí los independientes no van a, o sea, si bien van a actuar de forma independiente, sí va a requerir cierto nivel de coordinación temática, ideológica, para aprobar proyectos, y por lo tanto ahí la necesidad de coordinarse va a ser muy fuerte.
y por lo tanto, dado que seguramente va a ser una convención fragmentada con muchas representaciones, y por lo tanto ahí surge mi pregunta respecto de, por ejemplo, que a mí no me queda claro, cuál va a ser la postura de Chile Vamos en relación al Partido Republicano. Van a transar en algunos temas para conseguir los votos, y eso te lleva a conservadurizar, obviamente, las posturas de Chile Vamos. Eso yo creo que es un efecto de la inclusión dentro del pacto y de incluirlos dentro de ese pacto electoral. O sea, tiene un efecto, no es solamente conseguir votos, es también va a tener una consecuencia durante la convención para la centroizquierda también, en la medida en que hay independientes que van por fuera y que ganan, obviamente que después van a ver y surgir un interés por acercar esos independientes a posiciones de algunos temas sustantivos que se van a discutir. Y por lo tanto yo creo que esa es la dinámica que se va a producir, y por lo tanto no es solamente un pacto electoral, esto tiene y va a tener ramificaciones en el debate sustantivo que se va a dar respecto de la nueva Constitución. Mira, yo creo que ahí, Claudia, hay un tema que tú planteas que yo creo que lo vamos a ver después, cómo queden conformados, ¿cierto? Cómo quede conformada la mesa, porque también depende mucho de cuántos candidatos tú tienes de cada partido, cuántos salen elegidos, ¿cierto? Respecto de cómo se dan justamente esos balances, respecto de cómo se van planteando los temas. Pero yo creo que acá, y yo creo que dado lo que hay que escribir, ¿cierto? Y construir, yo creo que acá va a ser clave el tema de buscar posturas de acuerdo y de consenso. Y acá nosotros ojalá estamos apostando que salga el mayor número de personas que justamente estén en esa línea, que sean ojalá los menos, los extremos, que estén ahí, porque al final... Sí, pero ese es el problema, que Marinovich no es eso, es lo contrario a eso. No, estoy de acuerdo. Bueno, esperemos que sean voces muy aisladas. Todavía no sabemos y quién sabe. Yo no voy a apostar por ella y no es la persona que a mí me gustaría que esté ahí sentada en lo más absoluto. Yo creo que los que aportan acá son justamente personas que lo que estamos buscando, y que la razón también que lleva, ¿cierto?, a querer estar ahí, tiene que ver con poder dialogar, con poder escuchar. Tú tienes que ser capaz de ir evolucionando y cambiando ciertas posturas. Yo creo que acá las personas que están en posturas muy rígidas, que no se quieren mover, no van a ayudar, y finalmente yo así espero que vayan quedando más aisladas y que sea la gran mayoría, tanto cierto de la centro izquierda, la centro derecha, que vayan poniendo la música de la construcción de la Constitución, porque si esto se polariza va a ser muy difícil. Entonces yo creo que esa es una apuesta que hay muchos. Yo creo que estamos en esto y buscando justamente esos equilibrios, porque acá va a haber que ponerse de acuerdo. Si acá las posturas extremas no te van a conducir a nada, y yo creo que acá esto va a también exigir cierta generosidad en términos de pensar en principios más bien macro de las cosas, y no dejar escrito cada detalle que no te va a llevar a ninguna parte. Sí, vamos a tener que ver eso en la práctica, cómo se va a generar en una futura convención constitucional, cómo estas heridas de origen en ambos lados eventualmente se restañan porque pasan muchas cosas y muchas cosas, Polini y Claudio, y ustedes lo saben, son de alguna forma guardadas, uno se las come hasta que vuelve a pasar, o hasta que hay otro tipo de problema y uno saca todos los cuchillos que había guardado, digamos. Eso es una situación que ha pasado 1000 veces, y que en política es muy fácil que ocurra cuando muchas cosas se aceptan porque no hay otra forma de hacerlo, pero las situaciones quedan de alguna manera inscritas en lo que pasó y registradas, y se pueden dar montones de circunstancias que
hagan que estos problemas resurjan nuevamente. Y yo tengo la impresión que en el caso de Chile Vamos, por ejemplo, una cosa es pactar entre partidos y otra cosa es pactar con una secta, digamos. Y tienen características distintas, digamos. Hay niveles de fanatismo y niveles de seguridad en unos que en los otros hay probablemente mucha más duda y tienen otro tipo de dinámica. En el caso de la oposición, también hay a veces un privilegio brutal por el militante en contra del independiente, y eso en algún momento dado se tiene que demostrar, y se demostró en muchos casos en la inscripción de constituyente. Y esas cosas la gente las ve, la gente las sigue. Tú estás viendo que, por ejemplo, hay senadores de Renovación Nacional que están pidiendo elecciones inmediatas de directiva porque consideran que esta situación pudo haberse evitado y no se evitó. Y por lo tanto te va a generar una dinámica política indeseada, entre comillas, a la hora de iniciar el proceso de conversación con otros partidos. No, sí, como dices tú, ahí hay un precedente que quedó sentado y que quedó para siempre. Y yo creo que en eso, y por lo menos desde Bópoli, yo creo que la voz es muy fuerte de que esto fue único y excepcional, donde no hay posibilidad de volver a pactar con ellos en otro tipo de cosas. Yo creo que en eso es bien consistente, digamos, la declaración que han hecho muchos. Pero también a veces, y en eso uno tiene que saber, hay que mirar, y uno ve la historia y analiza cuántas veces se han dicho cosas y después los contextos hacen en 10 años más, o no sé, hacen que cambien. Así que es verdad que en política cuesta hacer una afirmación y que después uno ve una consistencia a lo largo de toda la historia. Pero en este caso, y por lo menos yo creo que para la historia inmediata, yo creo que esto ha significado un dolor enorme y por lo tanto va a estar ahí. Es una herida que quedó, y esa herida no se borra. Ahora déjame hacer una pregunta tanto a ti, Polín, como a Claudio. ¿La renuncia de Silvia Izaguirre de alguna manera desequilibra la paridad? ¿Y cómo se resuelve ese problema? Sí, sé que, mira, puedo decir noticia en desarrollo, porque no tengo la información, no sé, yo creo que es un tema que se debe estar hoy día, lo deben estar viendo ahí, ¿cierto?, los presidentes de los partidos conversando con el CERVEL, pero efectivamente genera un problema que no es menor. Sí, yo creo que todo esto al final ha desatado algo que es lamentable y de un proceso que se había venido llevando muy bien durante todo el año, con muy buenas conversaciones, en forma muy clara, incluso las conversaciones que se tuvieron cuando se sumaron digamos, a esto el Partido Republicano, fueron en muy buen tono y en muy buenos términos. Entonces, por eso que da mucha rabia que salgan con este domingo 7. Así, es de las cosas que no deberían suceder nunca. Así que reconozco que da mucha rabia. Sí. Claudio, ¿cómo se resuelve el problema de la paridad si es que Silvia Izaguirre renuncia? O sea, primero yo partiría por un tema que tú planteaste respecto del tema procedimental. Esto de que el CERVEL administrativamente dé más plazos, que la democracia cristiana no haya cometido errores en la inscripción de 200 candidaturas, que ahora se esté pensando resolver el tema específico de Silvia Izaguirre me parece impresentable. O sea, si hay deadlines, si hay fechas, debiese ya un Estado maduro resolverla. O sea, esto ya lo hemos vivido no sé cuántas elecciones en donde se hacen leyes express para resolver estos temas administrativos. O sea, como uno cuando postula un proyecto, cuando te ponen una fecha y no hay forma de cambiarla. Entonces, pero la política usa la excepción y ese es un problema que tenemos que resolver. No puede ser que, o sea, ¿por qué no lo piensan 24 horas antes los partidos? No, tienen que a las 8 de la noche, 9 de la noche, desafiar el toque de queda para inscribir las candidaturas. Me parece algo que es inusual, o sea, no debiese ser aceptado.
eso como un elemento básico. O sea, a todo ciudadano y ciudadana que postula algún sistema de subsidio o cualquier tipo, las fechas son las fechas y se cumplen. Pero con la política no funciona eso. Ese es el primer tema. El segundo, respecto del caso de Silvia Segre, yo creo que no debiese permitirse el reemplazo. O sea, creo que no hay no hay mérito jurídico para permitir un reemplazo. Ahora, si se va a aceptar el cambiarla por otra persona, creo que de nuevo se está cometiendo un problema de sacarle, hacer una excepción que a mi juicio me parece improcedente. Ahora, a mi juicio lo que debería pasar es que ahí, ella ya se inscribió y usualmente lo que pasa en algunos casos de gente que se inscribe y no quiere competir es que no hace campaña simplemente y recibe menos votos, etcétera, y queda ahí en la papeleta. Creo que es lo que procedería a suceder. Sí, yo preguntaba eso, Polín y Claudio, porque el tema de la paridad es uno de los temas determinantes a la hora de la confección de las listas de candidatos. Entonces, cuando tú dejas una lista desequilibrada porque hay una renuncia, ¿cómo existe? ¿Cuál es el mecanismo para resolver esa situación? Lógicamente te van a yo creo que si es que no hay un mecanismo idóneo, razonable, se te cae la lista, pues. Eso es lo que no sé ahí, en el fondo acá eran 9 candidatos, ¿cierto? 8, porque acá 8, se relajó uno por pueblos originarios. Bueno, yo creo que va a ser una noticia en desarrollo durante todo este día, y yo estoy de acuerdo, Claudio, con lo que dices tú, que en el fondo, y es de las cosas por qué la gente está cansada con la política, porque dice, como hacen las reglas, al final pueden romper las reglas, pero el resto de los ciudadanos comunes y corrientes les vence el plazo, y les venció, y entregaron mal su postulación al subsidio, y se quedaron sin poder acceder a esa casa. Entonces, entiendo también esa rabia. Yo creo que son cosas que hay que cambiar. Se entiende, claro, el CERVEL colapsó con 18.000 candidatos, pero como dices tú, hoy día la tecnología te debería permitir hacer las cosas bien y prever. Y en eso yo, por lo menos, desde Bópoli me siento muy tranquila porque llegamos con todos los candidatos, digamos, con las inscripciones a su tiempo, bien hecho. Y fue un trabajo de locos, se trabajó durante 15 días o 10 días sin parar para que todos tuvieran sus papeles ya en la última etapa. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Yo creo que es parte de la cultura. Ahí podemos entrar en otro tema otro día, de nuestra cultura, de nuestra productividad, de eficiencia, de cómo abordamos las cosas y cómo hacemos los timings. Porque nos gusta llegar a última hora corriendo y eso juega en contra. Muchas gracias, gracias, Polín, y gracias también a ti, Claudio. Cuídense. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Chao. Que estén bien. Chao. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.